Que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo nos ilumine para poder penetrar en el mensaje de la Biblia. Hemos llegado al capítulo 7 y versículo 24. Dice así: de ahí se dirigió Jesús a la región de Tiro, entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer era extranjera, de nacionalidad sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hijo al demonio. Pero Jesús le dijo: deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le respondió: sí, Señor, pero los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo: has hablado bien, puedes irte, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama, pero el demonio ya se había ido de ella. Otro exorcismo del Señor. Vean cuántos exorcismos pone aquí San Marcos. Les repito, exorcismo es la expulsión de un espíritu malo con el poder de Dios. Jesús era Dios, con su poder lo podía hacer. Y aquí dice una mujer sirofenicia. Esto lo acentúa. Nosotros ahora pues no captamos esto, pero aquí lo que quiere decir es: ella no era judía, no era creyente de Dios, era pagana. Y entonces, cuando vemos este acontecimiento en otro texto paralelo, por ejemplo, en San Marcos, resulta que esta mujer va de gritar y gritar y Jesús ni la voltea a ver. Y entonces los apóstoles le dicen: Señor, atiéndela porque está causando muchos problemas con sus gritos. ¿Y por qué el Señor no la atendía ni la volvía a ver? Este dato aquí es muy importante. Ella no era judía, era sirofenicia, es decir, no tenía fe todavía suficiente en Jesús. Y ella oyó hablar de Jesús y por eso gritaba y gritaba, y Jesús ni la volteaba a ver. Ahora, ¿por qué el Señor esperó tanto? Seguramente, como era extranjera, siguió hablando y siguió hablando, porque a través de la predicación de Jesús le iba llegando la fe. Romanos, la carta de los Romanos dice: la fe viene como resultado de oír la predicación. Era Jesús el que estaba predicando. La estaba ayudando para que tuviera fe, la estaba poniendo a prueba. Y los mismos discípulos le dicen: Señor, atiéndela, mucha bulla está causando esta señora. Y al fin el Señor dice algo duro: no hay que dar el pan de los hijos a los perros. ¿Y usted qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos lejos de ese ambiente, pero los judíos, a los no judíos, o sea, paganos, los llamaban perros. Entonces el Señor, con el lenguaje de ese tiempo, le está diciendo: no hay que dar el alimento de los que creen, los judíos, a los que no creen, a los paganos. Eso le está diciendo. No le está diciendo perros. Pero la mujer sí entiende perros. Y dice: pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y el Señor le dijo: qué grande es tu fe, mujer. Tu hija ya está sanada, ya salió el mal espíritu. Porque era un mal espíritu el que tenía. Aquí un exorcismo de Jesús a distancia. Tenía poder, vio que aquella mujer oía sus palabras, y le llegó la fe y le dijo: mujer, qué fe tan grande tienes. Tu hija ya está curada. Y cuando llegó ella a su casa, la hija ya estaba curada. Y antes se estaba muriendo nada más. Así es que ciertos datos hay que tener explicación de ellos, porque si no, no se comprende. Eso de que, ¿por qué me está diciendo aquí que ella sirofenicia? Y yo dije: ¿por qué? Pues esto es importante para el milagro que va a hacer. El Señor sabía que ella no tenía fe. Como una novela de acudió a Jesús. Ese cura, pero no tenía fe. Entonces siguió hablando, y aquella gritando y gritando.
Y ya después el Señor ya le dijo, mira, qué grande es tu fe, ya está sanada tu hija. Pasó el examen y vino el milagro. Pasamos ahora al versículo 31. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón y los pueblos de la región de Decápolis, llegó al lago de Galilea. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, éfata, es decir, ábrete. Al momento los oídos del sordo se abrieron y su lengua quedó sana y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más lo mandaba, tanto más contaban. Llenos de admiración decían, todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Entonces le llevan un sordo mudo. Y aquí vean cómo lleva a cabo esta sanación el Señor. Estaba rodeado de gente, sordo y mudo. No le podía hablar porque no lo oía. El enfermo no podía hablar porque era mudo. Lo sacó de la muchedumbre, dice, aparte. Lo llevó aparte. Y miren lo que hace. Le mete los dedos en los oídos. Le pone un poco de saliva en su lengua. Mira al cielo y suspira. Jesús, para hacer un milagro no necesitaba hacer tanta cosa. ¿Y por qué lo hizo? Por el enfermo. No le podía decir, hijo, te voy a... No oía. No le iba a expresar al enfermo lo que quería porque era mudo. Entonces Jesús, en primer lugar, cuando le mete los dedos en los oídos, quiere decir, te estoy dando actividad para tus oídos. Cuando pone su saliva en su boca, estoy haciendo que tú puedas hablar. Y cuando mira para arriba, lo estoy haciendo pidiendo a Dios por ti. Entonces, está ayudando a aquel sordo mudo. Y de pronto ya puede hablar. Le dijo en arameo, efeta, que quiere decir, ábrete. Y se le abrieron los oídos y la lengua. Pudo moverse. Un milagro del Señor. Pero vean cuánta cosa hizo el Señor. Y les repito, no porque Él tuviera que hacer eso. El que lo necesitaba era el enfermo. Para ver que le estaba invocando a Dios, que estaba pidiendo por sus oídos, que estaba pidiendo para que Él pudiera hablar. Entonces quedó, ya pudo hablar y pudo oír también. Un milagro muy bonito. Y pasamos al capítulo 8 del Evangelio de San Marcos. Un día que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen nada de comer. Y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse por el camino porque algunos han venido lejos. Sus discípulos le contestaron, pero ¿cómo les puede dar de comer en un lugar como este donde no vive nadie? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? 7, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes y habiendo dado gracias a Dios los partió y los dio a sus discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Tenían también unos 4 pescaditos. Jesús dio gracias a Dios por ellos y también mandó repartirlos. Todos comieron y hasta quedaron satisfechos y aún llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron eran cerca de 4,000. Luego Jesús los despidió, subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera
alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Jesús suspiró profundamente, dijo, ¿por qué pide esta gente una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó y volviendo a entrar en la barca se fue al otro lado del lago. Entonces, en primer lugar, le desembarcan, hay un montón de gente ahí, pasó el tiempo de comer, Jesús les dijo, ya pasó el tiempo, ¿qué hacemos con ellos? Y entonces Jesús les dice, ¿cuántos panes tienen? Y ellos les dijeron que tenían unos cuantos panes. Con eso el Señor hizo un milagro. Además tenían unos pescados también. El Señor los multiplicó. Después de eso, los fariseos dijeron, queremos una señal. El Señor había hecho tanta, le dio cólera al Señor, como tantos milagros, y ahora le pedían otro, así como que fuera un mago que estuviera haciendo cosas admirables. Y Jesús les dice, no les voy a hacer nada. En otro texto paralelo, les dice, a ustedes la única señal que se les va a dar es la del profeta Jonás. Solo eso les dijo. ¿Y por qué dijo eso? Ellos conocían muy bien el caso de Jonás. El Señor lo había mandado a predicar y él no quiso porque no quería que se convirtiera en la ciudad de Nínive. Él odiaba a los paganos. Y los paganos de Nínive pues iban a recibir la predicación y él no quería que se convirtieran, que se condenen. Fíjense hasta dónde llegaba el odio que tenían a los paganos. Entonces se fue yendo. Y el Señor dice, provocó una tormenta. Y los marineros se echaron fuertes y la suerte cayó sobre el profeta Jonás. Entonces lo echaron al agua. Y el Señor dice, hizo que un gran pez, no habla de ballena en ningún lugar de la Biblia, sino un cetáceo, dice una traducción. Entonces llega lo que nosotros llamamos la ballena ahora, se lo tragó y cuando aquel está en el vientre la mañana comienza a gritar, a pedir auxilio a Dios y el Señor tuvo compasión, lo vomitó en la playa y aquel inmediatamente se fue a predicar y un gran milagro. Entonces ese fue un gran milagro. Cómo lo sacó, cómo se convirtió tanta gente por la predicación de aquel profeta mediocre que de fe. Y entonces el Señor dice, a ustedes solo se les va a dar la señal de Jonás. Y esa es la señal más grande que Jesús da a todos, a los que creen y a los que no creen, su resurrección. Nadie en el mundo muere martirizado en una cruz, lo meten en una tumba, pasan 3 días y al tercer día ya aparece glorioso. Y come con los apóstoles, les da la mano, les prueba 100% que está resucitado. Y pasa todavía 40 días con ellos, apareciéndose nada más, comiendo, dando instrucciones y después haciendo. Entonces, a ellos únicamente se les da la prueba de Jonás. Y esta es la prueba máxima para cualquier incrédulo. ¿Cómo explica que Jesús murió y resucitó? Y claro, muchos de ellos se ingenian en las cosas más divertidas para explicar que Jesús no resucitó, divertidas. Y esa es la prueba máxima para todos nosotros. Ahora, en el capítulo 8 y versículo 14 dice, se habían olvidado de llevar algo de comer y solamente tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? Todavía no entienden ni se dan cuenta. Tienen tan cerrado el entendimiento. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No se acuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos contestaron 12. ¿Y cuánto repartí los 7 panes entre 4,000? ¿Cuántas canastas recogieron? Contestaron 7. Entonces, todavía no entienden. O sea, cuando el Señor les dice, cuídense de la levadura y los fariseos, nos está echando en cara que no llevamos pan. Y el Señor les dice, ustedes no entienden todavía.
¿Se acuerdan cuando con unos panes le di comer a 5,000, después otros panes pocos y le di a 4,000? No entienden todavía. Ese adverbio todavía es muy importante, que quiere decir, miren, ustedes han visto mis milagros, me han oído hablar, les he dicho, y todavía no creen ustedes. Pasamos a otro caso importante, versículo 22 del capítulo 8. Después llegaron a Betsaida y llevaron a un ciego a Jesús rogándole que lo tocara. Jesús lo tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Le mojó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó si podía ver algo. El ciego comenzó a ver y dijo: veo a los hombres, me parecen como árboles que andan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el hombre miró con atención y quedó sano. Ya todo lo veía claramente. Entonces Jesús lo mandó a su casa y le dijo: no vuelvas al pueblo. Bueno, fíjense que este es el único caso de Jesús que tiene que rezar 2 veces por un mismo enfermo para que se cure. ¿Qué le pasaba a Jesús? Le estaba fallando su poder. Fíjense que aquí primero sacó fuera aquí dice, llevaron a un ciego, lo sacó afuera de los demás para que los demás no estorbaran. Después le pone saliva en los ojos. Era ciego, aquel no podía ver y entonces no podía ver los ademanes de Jesús. Le pone saliva en los ojos. Y después puso sus manos sobre él y le dice: puedes ver, veo a los hombres como árboles que caminan. O sea, todavía no estaba curado, porque Jesús no podía, no, porque el ciego estaba muy duro en su fe. Por eso el Señor le tiene que poner saliva en los ojos, lo tiene que sacar, le tiene que imponer las manos al Señor para ayudarle a reaccionar en su fe. Y le preguntan: veo árboles, y vuelve el Señor a poner las manos, a orar por él, y entonces ya ve perfectamente. Entonces, no fue que el Señor no podía, sino que aquel estaba demasiado duro. Y eso sucede con nosotros. Podemos tener a Jesús enfrente, pero si estamos muy duros no le damos entrada. Y Él respeta nuestra libertad. Y Él cura por la fe. Entonces, nosotros podemos ser tan duros que impidamos al Señor. Él está ahí, pero le impedimos. Él respeta nuestra libertad. Ahora, en el versículo 27 dice: después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Pedro respondió: tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no lo dijeran a nadie. Bueno, este caso es mejor verlo en el capítulo 16 de San Mateo, ahí está más ampliamente. Aquí rápidamente San Marcos nos contó esto, pero San Mateo lo alarga. Jesús les dice: ¿quién dice la gente que soy? Lo cuentan. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir? Pedro, humanamente tú no puedes saber esto. Esto te lo iluminó mi Padre. Y nosotros ahora sabemos que el Padre ilumina por medio del Espíritu Santo. Entonces, Pedro, ahí no logra llegar con tu cerebro. Entonces, muy bien, Pedro. Y además a Pedro le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. A ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esto lo encuentra pues más ampliamente en el capítulo 16 de San Mateo. Y aquí
esta pregunta para Pedro pues fue muy importante, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y Pedro fue el único que contestó, y el Señor le dice, eso solo se puede por medio del Espíritu Santo, lo diríamos ahora, para nosotros también. Saber que Jesús es un gran personaje de la historia, que hizo cosas, mira, bueno, pero que sea Dios, y a eso, ahí no llega nuestra inteligencia. Ahí llega solo con la luz del Espíritu Santo. Intelectualmente podemos decir que Jesús es un hombre, pero excepcional. Tenía poderes especiales. Pero que sea Dios solo nos viene cuando el Espíritu Santo domina en nosotros. Domina, porque todos tenemos el Espíritu Santo, pero Él no nos tiene muchas veces. Desde chiquitos nos dieron el Espíritu Santo en el bautismo, pero puede ser que no nos tenga, porque respeta nuestra libertad. Entonces, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces penetramos en la esencia de Jesús, que es hombre, pero es Dios. Es la palabra de Dios que vino a hablarnos para salvarnos. Ahora, en el versículo 31, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes, los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole, apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda la vida por causa mía y del mensaje de salvación la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Si alguno se avergüenza de mí, de mi mensaje, delante de la gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con gloria de su Padre y con los santos ángeles. Entonces aquí el Señor les da a conocer que Él es el Mesías. Y Pedro, cuando el Señor dice, mire, ya saben que soy el Mesías, ahora les voy a adelantar, me van a llevar a Jerusalén, me van a matar, pero a los 3 días voy a resucitar. Y Pedro lo lleva para el Señor, no, eso de ir a morir en Jerusalén y en la cruz y todo eso, no, aparta de mí, Satanás. Lo llamó Satanás, porque le estaba poniendo la tentación más grande, que era apartarlo de la cruz. Si él venía expresamente para morir en la cruz, porque era el único medio que la Santísima Trinidad había encontrado para que el hombre fuera perdonado. Así es que lo llamó Satanás. Y además dice, si alguno quiere ser mi discípulo, 3 cosas. Primero, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo quiere decir lo siguiente. El mundo me dice, no, vete. Jesús me dice otra cosa. El mundo me ofrece otras cosas. Jesús me lleva por un camino espiritual. Entonces, para seguir a Jesús, debo negarme a mí mismo. El mundo me atrae. Debo negarme a mí mismo para seguir a Jesús. Segundo, tome su cruz. La cruz que Dios ha preparado para mí. No la cruz del otro. No la cruz del Padre Pío, ni la cruz de Judas, sino la mía. La que el Señor fabricó para mí. Y sígame. Es decir, vengan atrás. No intenten darme clases a mí. Ustedes son discípulos atrás, el Maestro va adelante. Porque muchas veces nosotros como que le vamos a dar clases a Jesús, le decimos qué es lo que conviene hacer. No me den clases, sigan. Y también dice, si alguno se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante del Padre. Y esto es muy común.
Uno se puede avergonzar cuando tiene que decir algo y no lo dice. Están diciendo cosas horribles de Jesús, de la Virgen María, y calladito, que hasta con una sonrisita nerviosa, señal de su falta de confianza, de fe, de tenacidad. Así es que el Señor dice, cuidado con eso. Y ahora viene el capítulo 9. En el capítulo 9 va a haber algo excepcional. Dice aquí, 6 días después, Jesús se fue al cerro alto llevándose solamente a Pedro, a Santiago y Juan. Ahí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados. Pedro no sabía qué decir. Pedro no sabía qué decir. En esto una nube bajó y los envolvió en su sombra. Y de la nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento miraron alrededor y ya no vieron a nadie más con ellos, sino a Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no lo contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Por eso guardaron el secreto entre ellos. Esto es lo que se llamaba transfiguración. Jesús selecciona solo a 3, Pedro, Santiago y Juan. Son los que van a estar siempre cerca del Señor. Los lleva a un monte para orar en la noche. Y de pronto ven a Jesús transfigurado, resplandeciente, su túnica como nunca la habían visto. Y no solo, ven al profeta Elías del Antiguo Testamento y a Moisés. Y están hablando con Jesús y le manifiestan que ya es hora de su éxodo. Ya tiene que salir e ir al Calvario. Y Pedro, muy contento, Señor, hagamos 3 chozas aquí y nos quedamos. Una para Moisés, otra para Elías, otra para ti. Y dice aquí, pero no sabía lo que estaba diciendo. Se desbandó el pobre Pedro. Y de la nube sale la voz, este es mi Hijo muy amado, escúchalo. Mientras bajaban, Jesús les dijo, no lo digan a nadie. Y él lo guardaron como secreto. Más tarde, Pedro, ya cuando Jesús había muerto y resucitado, él lo contó en su carta. Nosotros hemos estado en el monte con Jesús. Es decir, habían visto aquel adelanto del cielo. Habían visto a Elías, a Moisés, habían oído la voz del Padre, algo excepcional. Y sin embargo, vean ustedes, a la hora de la pasión, Pedro negó al Señor, los discípulos salieron huyendo, lo dejaron solo, o sea, somos muy débiles. El Señor entonces se transfiguró, un caso muy bello, y nos vamos a quedar aquí en el inicio del capítulo 9 de San Marcos. Que el Señor los bendiga y nos bendiga a todos.